Augusto Pozo es actor, productor y una de las figuras más activas del teatro panameño. Desde joven, su pasión por las artes escénicas marcó su camino, complementada con formación académica como licenciado en Mercadeo y Publicidad, egresado del Instituto Episcopal San Cristóbal. Inició su carrera actoral alrededor del año 2006, tomando cursos de actuación y desarrollando un profundo interés por la producción teatral, área en la que ha demostrado visión, versatilidad y compromiso. Su nombre tomó mayor fuerza al impulsar el exitoso musical Maestra Vida, un proyecto ambicioso que busca trascender el escenario y llegar a la pantalla grande con el respaldo del maestro Rubén Blades. Con cada proyecto, Augusto Pozo ha ganado credibilidad y ha abierto nuevas puertas en el ámbito cultural panameño, consolidándose como un creador que apuesta por propuestas innovadoras y de alto valor artístico. Augusto Pozo, nuestro invitado esta noche en primera persona. Hermano, qué ¿Cómo estás? gusto. Oye, hasta que al fin se dio la Hombre, entrevista. esto ha sido Oye, una cosa que yo no les puedo ni pero mentira. Pero qué bueno porque además de mucho talento, hay una persona que es muy comprometida con lo que hace, que ha ido creciendo también en el ambiente artístico y vamos a contar tu historia a ok, continuación. ¿Cómo perfecto. inicias? ¿De dónde eres tú? ¿De la ciudad? Sí, yo soy de la Capitalino ciudad. 100%. Yo tengo ascendencia en muchos lugares. Era un napolitano como yo, Ajá, pues. porque mi papá tiene familia en Colombia, mi abuelo Mira. materno era de Taboga, mi abuela materna era de Capira. Entonces, yo como he Y todos pasado mucho empezaron más tiempo, yo digo que soy capireño, pues entonces bueno. yo me Pero considero pasabas capireño. tiempo en Sí, Capira. mucho tiempo. Pasaba mis vacaciones, visitamos a mi abuela todos los domingos, así que yo soy de Capira. Capireño, bueno, no vamos a decir que Es 100%, un pero una porcentaje cuota capireño. importante. ¿La vena artística de dónde surge? No ¿Había en sé, la no, familia? no sé, Porque- no sé, nadie en la familia. ¿Pero qué hacía? O sea, de niño manifestabas Mira, interés. el recuerdo que tengo de haber mencionado algo con respecto al arte, mi mamá antes nos llevaba mucho en diciembre, cuando estábamos niños, al nacimiento en vivo del padre Padre Rómulo Koch. Emiliano. Rómulo Emiliani. 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 Y un día estábamos viendo el nacimiento y había una escena en que el niño Dios, era como la parte final de la obra, salía el Ujú, niño Dios a los 12 años, Jesús pues, ujú. hablándole a la gente y todo lo demás, y yo decía, el otro año yo cumplo 12 años, yo el Yo otro mismo año voy a quiero hacer. ser Jesús. Pero yo después ya me di cuenta que no podía ser Jesús, pues porque no estaba en los estereotipos Pero no, de pues bueno, los estereotipos que que habían, había. porque ahora con todas las investigaciones que hay, pues tiraban más para el tanning de Al lado de nosotros. nosotros. Entonces sí pude Exacto. haber sido Jesús, pero no me iban a tomar en cuenta en esos tiempos. Y de allí, mira, no he tenido, yo pasé por O sea, pero tú muchas, viste la actuación y tú dijiste, eso me gusta. no, hasta cuando estuve en la escuela. O sea, los inicios de la parte artística fue cuando estuve en la escuela, Ujú. exactamente en tercer año. Mi mejor amiga que yo tenía en la escuela, ella tenía 2 años más que yo y ella me dice, Augusto, mira, empiezan los sábados a dar unos talleres para aprender a hablar en público. Y yo era de los que tenía mucho miedo que me mandaban, si me mandaban al acto cívico a decir el juramento de la bandera, Decía yo de me que yo podía no quiero ser congelar. ese. No En quería hacer eso, serio. no quería hacer eso. Y entonces yo digo, bueno, vamos los sábados, pues. Cuando llego era un taller de teatro. En la escuela estaba el Episcopal San Cristóbal, estaba Ujú. empezando a dar talleres de teatro los sábados, porque querían abrir el grupo de teatro. Ok. Y yo voy y la primera clase me gustó mucho, entonces ya no me perdía los sábados las clases, o sea, prefería que llegaran los Toda sábados la a dar semana la rápido. O clase de la semana, ¿no? Entonces sea, te enganchó, te me apasionó. enganchó y al final del año íbamos a presentar una obra y presentamos Miss Panama Inc. de Rosa María Britton y a mí me tocó el personaje Ok. del animador del concurso. Es un personaje que no está escrito en el libro, pero el Ujú. director hizo Desarrolló ese personaje. exacto. Y el día antes, el día del ensayo general, el director, o sea, hicimos la escena y el director ve para tomar anotaciones y demás. Y se me acerca al final y me dice, tú más que animador pareces un desanimador. Entonces yo No me te fui puedo para mi creer. casa No te y puedo- yo, O sea, tú te fallabas un sábado. Tú estabas ahí responsable. Tú estabas comiendo tu personaje y te van a decir que
que ni bola con pie. Exacto, No, entonces yo me fui para mi casa, yo no sé si será técnica del director, pero fue un trauma, una cuestión, empecé a agregarle chistes a la cuestión, a ensayar en mi cuarto, ok, te retó. me retó. Y al día siguiente, en la primera función que hicimos, yo dije mi primer parlamento y todo el gimnasio de la escuela se echó a reír. Yo dije, de aquí soy, esto es lo mío, esto es lo mío. Entonces seguí y nosotros hicimos que 3 funciones y él va al final y me abraza y me dice, me callaste la boca. Entonces ya a partir de ahí yo estuve en todos los años en el grupo de teatro de la escuela. ¿Y Y eso fue él, desde qué edad? eso fue a los 16. Ok. Y en el 2005 yo estaba en el grupo de teatro de la escuela y mis papás, le pedí a mis papás que me inscribieran en los cursos del teatro ABA, de actuación del teatro ABA. Ok. Entonces yo salía a la Ya ahí con 1 la Horta y de la escuela, toda esta con dinastía Aurea de... Horta, sí, y Claro. yo salía a la 1 del grupo de teatro de la escuela y a las 2 comía rapidito y me iba para el teatro ABA de 2 a 4. Y entonces ya, Tuviste tu ahí formación entonces ya profesionalmente teatro, porque es correcto. ya ese es otro nivel de teatro, es un teatro reconocido y demás. Durante ese tiempo, tú pues decías, yo quiero dedicarme, porque me dices, las primeras líneas que dijiste en ese momento, todo el mundo arrancó a reír. Era humor, Ajá, era asumo una, yo. una comedia, claro. Decías tú en ese momento, a mí me gusta el humor, a mí me gusta, o tú en ese momento Sí, era tenías con lo que una... más contacto había tenido. Sí habíamos hecho una obra que tenía algo de drama, pero me gustaba como más hacer reír a la gente, Sacar risa, entonces me sacar iba risa. más por el lado de la comedia. ¿Qué es más Entonces, difícil en ese sentido, ahora que ya tienes la experiencia? para mí como actor, el drama, porque con el drama creo que te vulneras un poquito más, tienes que hacer un trabajo mucho más fuerte para la creación de tu personaje. Claro. Entonces, en Y el tienes que drama captar la emoción de la gente también, o tienes sea, que tocar la captarla. Y, emoción. y no conoces cómo está reaccionando la gente. O sea, con comedia tú sabes que la gente reacciona porque se ríe, Ujú, pero con el drama, mientras más silencio haya, posiblemente es que mejor estás haciendo el exactamente. trabajo, ¿no? Y entonces el año siguiente empecé a hacer obras de teatro, era como de la generación del 2006 de actores jóvenes en el teatro panameño, Ujú. y me empezaron a conocer, entonces yo iba a todas las fiestas de la gente de teatro, yo trataba de ir a Ya todas las empezaste a audiciones. codearte en el ambiente ese que se mezcla mucho el teatro con la televisión, Exacto. muchísimo. Sí, y mucha gente de teatro cruza televisión y creo que más adelante entonces ahí por ahí venía la cosa. Bueno, vamos a irnos a la pausa porque de lo que yo decía fuera de cámara con Augusto, de lo que yo tengo memoria de haberlo visto, era en La Cáscara, Ujú. sobre todo un personaje que creo que presentaba junto a Betina, era una Es especie de totalmente noticiero, falso. exactamente, era buenísimo ese segmento, pero vamos a ver si es ahí realmente donde empieza su experiencia en televisión o cómo fue. Esto es la historia de Augusto Pozo en primera persona esta noche, así que manténganse ahí con nosotros. Estamos de vuelta en primera persona esta noche junto a Augusto Pozo porque hemos escuchado cómo inicia aquel muchacho tímido que no se atrevía ni siquiera a mencionar una palabra en un acto cívico de la escuela, aunque no mentira, porque o sea, ¿cuántos Sí, estudiantes podía haber un acto cívico? Como y 300 tú tienes la estudiantes. presión de todo el mundo viéndote, que, ay, se Sí, va a no, y equivocar, se sabe el, yo el- era el juramento de la yo era de bandera. los que disfrutaba eso. Sí, Ya hasta que me decían que ok. ya tú, Era el que siempre que, ¿quién quiere yo, recitar la poesía? yo, Yo así, yo, ¿ve? yo era el que No, estaba metido en todo. y en una me mandaron en la escuela a representar a mi generación, a mi salón, dije, canto de décima. Ese es ¿Cómo? otro cuento. No, 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 ese es un cuento que Pero, nunca me aprendí la canción. Salí, y fue la primera improvisación que hice ante un público en mi vida. No salió bien, tan pero improvisado que fue inventado duro. obviamente no gané, pero ahí vamos. Lo importante es que el muchacho se atrevía. Con todos los temores y la cosa es que si tienes miedo, dale con miedo. Exactamente. Ahora, en ese interín, cuando ya tienes la experiencia de tablas como ABA, o sea, Ujú. cuando ya tienes una formación profesional, es cuando pasas a televisión. Sí, yo empecé el teatro profesional en el 2006. El otro año cumplo mis 20 años de carrera, Wow, de ¿cómo haber pasa el iniciado carrera tiempo? artística. Y en el 2008 ya yo tenía una buena cantidad de obras, porque el 2007, gracias a Dios, que ya era mi trabajo. Yo estaba estudiando en la universidad Ujú. y yo hacía obras de teatro didácticas, que es para las escuelas, y en las noches me habían contratado para muchas obras. Yo hice como 7
o 9 obras en el 2007, empezando eso para alguien que empieza es como que, Es mucho. hey, la estoy botando. Claro, ¿no? está cotizado, cotizado. Entonces ya uno va perdiendo como el miedo en el escenario y ese era mi trabajo, entonces ya yo me pagaba mis cositas y todo lo demás. Y en el 2008 la Cáscara hace la primera generación de Quiero ser cascaroso. Ujú. Y yo no Ah, tú quería. participaste en Quiero ser Ah, y cascaroso. yo no quería. Yo dije, pero después que. Y después sí quedo. Bueno, la cuestión es que fui a hacer mi audición, fui como uno de los últimos y hicieron la selección de los que habían quedado y me llaman que quede. Tú dije, Y ¿cómo yo fue dije, esto? ay, a la vida en qué me metí. Entonces la cuestión es que fui Sí, porque La Cáscara y en es que esa época también era y uno el había top de los programas de crecido, televisión. sí, uno creció viendo La Cáscara, entonces Sí, más que nada por eso era como la ambición de uno, dije, hey, voy a estar Grandes en el Ligas, voy para las programa de Grandes La Ligas. Cáscara, en uno de los mejores programas de humor, el mejor programa de humor Sí, en ese entonces, ¿no? así es. Entonces empezamos era estilo reality, y agarro y el primer equipo que eliminan es el mío. Entonces digo, bueno, pues lo intentamos, pero yo animaba a mis grupos de amigos para que votaran por nosotros, nos reuníamos a ver los programas y demás. Ah, porque Entonces, era en grupo en ajá, ese primero momento. era en grupo y después lo iban soltando individual. Ujú. Cuando se separan a los equipos, dije, vamos a traer uno de cada equipo que salió. Te salvaste. Entonces me quedé yo por votación, por yo no sé si ellos mismos lo escogieron, no recuerdo, y regresé. Entonces ahí nos fuimos hasta la final, yo creo que yo quedé cuarto lugar. Y a partir de ahí ellos te empezaban a llamar como dije, pase de extra en La Cáscara. Los que conocen y los que han trabajado en La Cáscara saben que hay algo que se llamaba XB, que era extra Sí, 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 bultos. eso me lo contó Beto Mesa. Ajá, ¿Cómo eran extra las bultos. clasificaciones de los extras y los actores? O los árboles, que son los que te ponían por ahí atrás, pero igual, te pagaban dije, $15 por CXB. Yo, hey, mientras me estén Bueno, viendo que yo estoy me aquí para llaman, yo estoy actuar, hey, ahí, ajá, y en ese momento uno iba a la oficina y se quedaba en el lobby y dije, estoy aquí, que esperando el aquí turno del necesitan equipeo. de XB. Bueno, la cuestión es que me dejaron de llamar un tiempo, ellos siguieron con el programa y en el 2012 me llama Cookie, la hermana de Davis, y me dice, Augusto, estamos necesitando un creativo. Y yo dije, pero yo nunca he sido creativo, pero tú hacías en tu grupo las cuestiones y aquí te enseñamos, no Creativo sé es qué, para desarrollar que libreto, libretos para los personajes. clientes, los guiones también Ujú, para algunos de los segmentos. Y yo dije, bueno, voy a trabajar con Delmiro, que Delmiro estaba ahí, era como el jefe del departamento de creatividad. ujú. Y ella me dice que Augusto, ven, ella me impulsó como a que no dijera que no porque me daba miedo, pues. Y ahí me quedé, trabajé creatividad, entonces aparte de creatividad, seguí actuando y entonces también empecé con el personaje de Benito Camela en Es Totalmente Falso, con Betina, y entonces ahí entre bullying y todo lo demás, uno aprendía, entonces creo que Y de improvisación me imagino muchísimo también. es lo que yo Porque tenés que creo que, pensar rápido. porque en televisión tú puedes cortar así, pero mientras menos la dañes, la toma, mejor, porque ahí el programa, o sea, era el templo del bullying y Sí. mientras más te equivocabas, era que, ya la vida, ¿para qué Y invitaron por a este a este que grabar? Para este era el actor que tenía. Y entonces ahí empezamos a trabajar y me empecé a poder desenvolver mucho mejor en las cámaras Ujú. y la escuela, la gente que ha estado en la cáscara siempre va a decir que la cáscara Sí, es sí. una escuelita, de ahí han salido Ha salido de todo, muchísimas personas. presentadores, actores, o sea, de otros niveles y demás, o sea, de Exacto. todo. Entonces yo 3 años después renuncio porque querías empezar a producir teatro. Ujú. Entonces me quedé actuando en la cáscara, pero empecé a hacer producciones de teatro. Y ¿Cuál fue la primera producción? solito una que se llamaba Dieta de Pasiones, que era estilo novela así en farsa y todo lo demás, Esa exagerado. Carlos Augusto José. Exacto, así mismo. Y la cuestión es que a partir de ahí empecé a hacer estas producciones y no paré. Entonces seguía en televisión, seguía haciendo teatro y bueno, todo se fue dando y gracias a Dios pues la experiencia me ha permitido lograr muchas cosas. En todos esos terrenos, ¿cuál es el que, porque cuando dices quiero empezar a producir, es porque te llamaba, obviamente, la idea de dirigir todo esto. Sin embargo, ¿en dónde desarrollas más tu capacidad o dónde disfrutas más o cuál te reta más? La producción, la actuación, la dirección. ¿Cuál es Mira, cuál es ese? yo empecé a producir porque aprendí de mis maestros en el teatro que la producción es lo que te va a dar la plata en el teatro. Mm,
Entonces yo quiero plata. Sí, al final todos Entonces, queremos plata. exacto. Entonces, como tú tenías que buscar la plata, los clientes, la cuestión, entonces ahí yo dije, si aquí es donde está la plata, vamos a trabajar para lograr eso. Entonces, actuaba, me contrataban y era como el descansito, como que no te tienes que preocupar de tantas cosas, Ujú. pero ya a pasar del tiempo, ya tú te das a conocer, te empiezan a llamar más, ya tu tarifa cambia, Claro, entonces claro, es es diferente. como que ya no es la prioridad, pero sí es la prioridad, es una cosa loca. ¿Te ha tocado producir lo que actúas o actuar lo que Sí, 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 sí. produces? De hecho, los productores te lo pueden decir que mientras tú estés en el elenco de una producción tuya, te ahorras un salario. Entonces ahí entra esa platita. Mira, y si puedes hacer dos personajes, por ahí le metes. Y si son, nada más tienes que contratar dos actores y tú eres el tercero que hace muchos personajes, Ajá, mejor fabuloso, todavía la mejor cosa. todavía. Ahí te ahorras un salario. Vamos a irnos a la siguiente pausa. Esto es una cosa loca. No Mira, pueden mira el haber tiempo cuatro que bloques porque estamos pensando, estamos por la estamos mitad ahí. negociando más adelante, más espacio en el programa, pero vamos a ver de las producciones que tiene, porque a mí me llamó la atención cuando supe que estabas produciendo Maestra Vida, que es o sea, es una puesta en escena exigente, que obviamente tiene que cuidar detalles porque viene de una persona que es una lumbrera y Exacto. seguramente quiero que me cuentes esa experiencia porque estoy seguro que te habrán dicho esto es así, con advertencias y todo lo demás. Vámonos a la pausa y regresamos con más de Augusto Pozo aquí en Primera Persona. De vuelta en Primera Persona esta noche junto a Augusto Pozo y estoy seguro que usted también está disfrutando esta conversación, aunque estamos ya en la recta final prácticamente. Ah, Sin embargo, te decía yo hace un momento, produces Maestra Vida. ujú. ¿Cómo llega a ti este proyecto? ¿Tú lo buscas? ¿Y cuáles fueron los desafíos? Porque estamos hablando de alguien muy exigente, ¿Cuánto además. tiempo tenemos? Mentira. Te voy Sí, a regalar unos minutitos ahí. mira, Maestra Vida, yo hice clic con esa historia. O sea, obviamente yo venía escuchando a mi papá escuchar la música de Rubén Ujú. desde que estábamos chicos. Él fue el que nos los inculcó en la casa. Em, y en el 2005 yo veo el montaje que hizo Bruce Quinn en las escalinatas Un del Canal espectáculo. de Panamá. Ujú. Y la cuestión es que yo dije, esta historia está espectacular, los personajes, todo está muy bonito y demás. Y a mí, que en ese momento que estaba por entrar a la universidad a estudiar, yo quería estudiar cine, Ujú. yo dije, esto hay que hacerle una película, esto hay que hacerle una película, una película. Y yo empecé a repartir, tú vas a hacer fulanito, tú vas a hacer fulanito, tú vas a hacer... Bueno, la cuestión es que en esos tiempos la era digital no era como la de ahora, había menos forma de comunicarse con la gente. Y pasó el tiempo, todo se fue dilatando y en el 2016, Ujú. si no me equivoco, yo escribo en mi Facebook, dije, ¿hay alguien que me pueda dar el contacto de Rubén Blades? La Y, mitad de Panamá te y escribí. nadie, ¿no? Porque no, ¿Cómo? que nadie tenía el correo, nadie tenía un número, no sé qué. Entonces me escribe un amigo por el mensaje directo y me dice, escribe a este correo, que era el correo del manager, Sí, todo, sí. que ya lo conocí, nos cayó súper bien y todo lo Claro. demás. Entonces, la cuestión es que yo escribo, no, yo me voy con un amigo que es abogado, Gadi Molino, y él tiene mucho léxico, y yo le digo, necesito hacer una carta de una página para que Rubén no se aburra, explicándole Para todo lo que quiero engancharle, hacer, porque quiero tenerle hacer el un interés. cortometraje. En ese momento era el cortometraje o la película. Ajá. Enganché con el correo, se lo mandé, y él me respondió relativamente rápido, y cuando me responde, me dice, ok, vamos a reunirnos. Llama a este número, estoy haciendo el resumen. Pero la cuestión es que yo llamo al número que él me mandó y yo digo, hola, es que Rubén me dijo que llamara a este número porque para ponernos de acuerdo, para reunirnos, no sé qué. Y él dice que, ¿con quién estás hablando? Era Rubén que estaba al lado de él, que pónmelo. Y quedé hablando con Rubén y yo estaba con la mano y que... Yo me imagino. Y la cuestión es que le expliqué y él me dijo, bueno, mañana te paso a buscar, vamos a desayunar y me cuentas qué quieres hacer. Bueno, la cuestión es que me fueron a buscar a mi casa, yo estaba que no cabía en los nervios, ni en el pellejo, ni nada por el estilo. Y la cuestión es que le expliqué que quería hacer un cortometraje y él me dijo, dale. Bueno, pasan los años, nosotros hicimos el cortometraje, está en YouTube, Maestra Vida Cortometraje. Ah, voy a buscarlo. Y pasan los años y ya habían abierto los teatros luego de pandemia. Y yo digo, ¿y si hacemos el musical?
y le escribo, me responde relativamente rápido porque ya conocía quién era yo, ya se dio la confianza, porque hay mucha gente que, Vio el producto, el claro, resultado, además, y hay claro. gente que puede hacerlo para aprovecharse. En verdad, lo mío era genuinamente por amor al proyecto. Ujú. Y me dijo, bueno, yo no te puedo vender los derechos de Maestra Vida porque no existe un libreto como tal. Lo que han hecho es improvisación y el texto que está en el CD, en los CDs. Si quieren hacer Sí, el, porque es li- prácticamente un concierto. El exacto. Maestra Vida de Rubén Blades era un concierto. Si quieren hacer el libreto, preséntenmelo, yo se los apruebo y montan el musical. Wow. Yo O digo, sea, yo tú le eres caí el bien, creador del ajá, libreto. entonces yo me quedé, no, el Te creador del dio, te libreto es dio. mi mejor amigo del teatro que se llama Renan Fernández, Ajá. él es dramaturgo Ok. y él escribió el libreto y nos sentamos y él dice que fueron 17 pruebas de libreto que tuvimos antes de tener el final. O sea, Entonces, yo no sé si, bueno, por supuesto que sí, pero yo no sé si en casa te han dimensionado. O sea, Rubén Blades le puso lingotes de oro en las manos a en las estos manos, muchachos. ajá. Es una cosa impresionante. Y lo que más contento nos deja es que él no pudo ver, no lo ha visto, pero los comentarios de sus amistades aquí en Panamá son buenos, él está muy contento con todo lo que pasó. Y Edwin Cedeño, el director, un día me dice que Augusto, y si por cuestión de mercadeo invitas a que los músicos sean la orquesta de Rubén, y yo dije, es porque me va a costar un ojo de la cara. Y Edwin me dice, no pierdes nada intentándolo. Claro. Peor esfuerzo Busqué en Instagram, de una vez le escribí número, lo llamé y me dijo, que vamos a sentarnos a conversar. Y de esas conversaciones logramos que Roberto Delgado y Orquesta que fuera además la Roberto es orquesta un de... tipazo. Sí, sí, Es sí, un un tipazo, es tipazo. una persona Y fuera de los serie. muchachos de la orquesta también son un tipazo. Entonces hicimos el elenco, un elenco también muy comprometido. Y Maestra Vida para mí es un proyecto que yo le agradezco a la vida, le agradezco a Rubén por confiar en mí, obviamente le agradezco a Dios Y te posicionó por también ya en ponerme otro. también en eso. Este año hicimos una gira por el interior, estuvimos en Las Tablas, estuvimos en ¿Será de Chiriquí, en Panamá. temporada? ¿Piensas ser Yo, por, consecuente con ello o fue una experiencia y vamos a dejarla ahí? hay que sacarle el jugo a los lingotes de oro de alguna Bueno, manera. por eso yo Entonces, pregunto. estamos trabajando en ver cómo más podemos lograrlo, ¿no? Porque no queremos que la historia se quede aquí, porque tenemos un libreto que Rubén dio, que es el oficial ya de aquí en Ya adelante, hasta existe, cuando no exactamente. estemos. Em, entonces, no queremos que se quede en Panamá, porque es una historia tan panameña, personajes panameños, músicos panameños, artistas panameños que queremos que el mundo lo conozca. Pues hay gente que también alrededor del mundo son seguidores de Rubén Blades, conozcan y le pongan cara a los personajes y Claro. vean las historias y cómo están hiladas las Y historias. dices, es muy de Panamá, sí, porque relata mucho de nuestro país, pero identifica muchas culturas, como la venezolana, la puertorriqueña, o sea, Puede se ocurrir en identifica. cualquier barrio de Latinoamérica. Exactamente, es así. Augusto, tú has hecho, o sea, tú has participado en películas también. Ajá, así, en dos. ¿Cuántas? ¿Dos? Dos y una novela que fue una Made in Una Paitilla Made que in Paitilla, hicimos sí. en TVN. Con Sheldry Y, y ajá, su, y y su- todo, era un combo interesante esa novela. Eso es algo que quisiera seguir desarrollando Sí, definitivo. Digo, y producir también en cine. sí, hay que estudiarlo y me gustaría sí hacer producción de cine en algún momento, pero quiero empaparme, conocer de las personas, de los profesionales, porque Mm, uno no es entrar y que voy a entrar porque quiero producir. Tengo claro. muchos amigos y conocidos que producen cine, entonces de todos se aprenden. Me gustaría de repente aprender de ellos y ver cómo es la industria, Mm. porque es una industria también muy compleja. Y en actuación en cine, me gustaría, pueden llamarme un poquito más Por para hacer favor, llame, cine. llame. He estado en dos películas, en las dos hice de policía, pero una la grabé en Tiene Cuba. corte de tongo. Una la grabé en Cuba, que empezando la carrera dije, oye, fuiste a grabar una Eh, película a Cuba, y otra, la de Chichero de Arturo Montenegro, que creo que pero siempre estrena el siendo otro año. panameñas, Sí. las Una dos. era producción cubana, panameña, Ujú. y la de Arturo Montenegro sí es producción Augusto, panameña. ¿cómo te defines tú en tres palabras? Yo en tres palabras creo que modestia aparte creativo, la creatividad es la madre, ¿cómo es? La creatividad es la madre de la necesidad, una cuestión así. Creo que también soñador, soy de esas personas que dicen, esto lo voy a hacer, Mm. y lo quiero hacer, y necesitas de repente a alguien, algún compañero, alguna compañera que te diga, de que, "Hey, vamos a Aterriza. aterrizar, vamos a ver cómo lo hacemos".
y creo que determinado también, porque con este proyecto yo aprendí que yo dentro de la parte de soñadores dije, esto lo tengo que hacer y lo voy a hacer, Enfocado 100%. enfocado 100%. Y a veces, aunque uno como que se relaja mucho, a mí me costaba ejecutar. Mm. Entonces, un soñador necesita tener determinación para ejecutar. Entonces, Pero lo lograste y lo sacaste adelante y con el éxito que tuvo. Ahora, antes de finalizar, ¿consideras que la industria del entretenimiento en Panamá ya ha tocado pues, el terreno que merecía o todavía falta para poder ¿en posicionarse? general En o en general, en teatro? teatro, en producción de películas también, que hay un incentivo que dice que podría ser mejor todavía. Yo creo que vamos paso a paso. En todas las industrias vamos paso a paso. Panamá, por lo menos en cine, no es un país que antes hacía muchas películas. Ahora Mm. estamos viendo muchísimas producciones. Estamos creciendo a pasos agigantados, creo yo, me dirá la gente de la industria de cine, pero están haciendo mucho cine y eso es muy importante para el país. El teatro también, hay muchas producciones. En un año están produciendo ciento y pico de obras. Este año, a final, Y ahorita, hay o sea, más salas de teatro hay incluso. más salas de teatro, cada vez abre una poquito a poquito, Mm. pero producciones de teatro hay muchas en el año. Entonces nosotros lo que necesitamos es que el público apoye y que vaya no por apoyar, sino para ver el producto que Ujú, tenemos, para que ujú. se den cuenta que es bueno, para que se den cuenta que hay artistas panameños que tienen mucho talento y que les van a brindar un producto que cuando ustedes lleguen a su casa digan, oye, voy a seguir yendo al teatro. Vale la pena, definitivamente. Se hizo uno que ha empezado también a disfrutarla, porque primero lo hacía, que porque como los conozco, quiero ir a Ajá, ver, quiero ir a verlo. ya me ha captado definitivamente y para bien, porque hay de todo. Hay mucho humor, Ujú. sobre todo en Panamá, pero también hay drama y eso es bien interesante verlo. Así es. Gusto. Ey, Bueno, gracias por este oye, tiempo. se pasó Hemos correteado rápido. como 3 años, no mentira. Pero finalmente sí se pasó muy rápido, pero estoy seguro de que habrá oportunidad porque vienen cosas nuevas Vienen cosas nuevas. seguramente y vamos a estar hablando de ello Como en lo dicen, se próximo. vienen cositas. Se vienen cositas, así que ustedes ahí atentos. Y como siempre les digo, este contenido lo pueden ver las veces que quieran también ingresando a la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la Oye, el próxima. mundo de Rubén se llama Hispania, para que sepas, Ah, todos sus mira. personajes están dentro de un mundo que se llama Hispania, que Bueno, pensamos que se sigue Hispanía o puede ser cualquiera de las dos, bueno. para que sepas. Por eso no es casualidad. Nos vemos en la próxima. Chao.